Buenas tardes a todos. Les quería dar la bienvenida después de este receso de mes y medio. Ya empezamos el curso académico. Y bueno, la conferencia de hoy la va a impartir el excelentísimo señor Carlos Buixader Carbó. Y bueno, he invitado al profesor Jaime Lamo de Espinosa, académico de honor de esta corporación, compañero de claustro de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y de la Universidad Politécnica de Madrid, para que haga la presentación de don Carlos Buixader. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y pido en primer lugar excusas por mi afonía, pero en el bienestar de los seres humanos, pues no está el tema de que no tengamos la afonía, y a veces pues nos ocurre. Me produce mucha satisfacción estar en esta academia, que me hizo académico de honor hace poco tiempo, y poder participar en una charla, una conferencia, siempre densa, como las hace todas, de Carlos Buixader, compañero de carrera y compañero de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad. Quiero felicitar al presidente de la Academia por la organización de actos permanentes que mantienen vivo el pensamiento de la Academia de cara a los demás. Un ejemplo es lo de hoy. Nada más empezar el curso, estamos al 16 de septiembre y sin embargo esta Academia ya está en marcha. Pero no solo está en marcha, es que nos llama, venimos y nos encontramos ya el texto de la conferencia que nos van a dar, que nos podemos llevar por la tarde a casa cuando nos volvamos y subrayar y ampliar y profundizar en el pensamiento de lo que nos va a decir Carlos Buixader. Enhorabuena, Arturo, porque verdaderamente esto no es fácil de encontrar. Vamos, yo no lo encuentro en ninguna otra de las academias a las que pertenezco. Paso a dar algunas informaciones sobre Carlos Buixader. Y contaré una anécdota que revela el personaje. Carlos es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, en el año 69. En el 70 es diplomado por la Facultad Agronómica de la Universidad de Kiel, en Alemania. En el 72 por la Facultad Agronómica de la Universidad de Kiel, en Alemania también, en Derecho, en doctorado en Agricultura. En el 73 obtiene el doctorado de la carrera de ingeniero agrónomo. Y en el 79 es máster en Dirección Comercial del Instituto de Empresa, máster en Dirección Financiera del Instituto de Empresa y en el 88 diplomado en Pedagogía. Pues bien, pocos años después gana la oposición de cátedra. Y gana la oposición de cátedra en Madrid y ahí lo conozco yo. Lo conozco yo porque él gana la oposición de cátedra prácticamente el mismo año en que yo dejo de ser ministro de Agricultura. Y dejo de ser ministro de Agricultura, me reincorporo a mi cátedra. Yo iba por las mañanas, temprano, a las 9 menos cuarto, 6:30, a la escuela, y permanecía allí todas las mañanas y parte de las tardes. Empecé a reorganizar mis apuntes, a reorganizar mis esquemas, a dar clases. Y una mañana, estando en mi despacho, llaman a la puerta, digo pase, entra Carlos. No nos conocíamos. Estoy muy respetuoso, como he sido siempre con todo el mundo. Y usted, perdone que le moleste, el profesor, pero, señor ministro, no sé ya lo que me dijo, pero querría hablar con usted. Adelante. Entonces me dijo, soy Carlos Buixader, ganó la oposición de cátedra en la escuela, sé mucho de ganadería, o quizás lo dijera de este modo que lo estoy yo diciendo más sencillo, pero comprendo que estamos al borde de entrar en la Comunidad Económica Europea. Usted ha llevado a cabo la negociación fundamental de ese camino. Vamos a entrar pronto, y efectivamente el acuerdo se firmó un año y medio más tarde, y yo ese tema no lo conozco. Y comprendo que nuestra ganadería está abocada no al mercado nacional y la exportación, sino a un mercado único con la Unión Europea y luego a la exportación. Y todo eso cambia todo, porque aquí vamos a tener que empezar a aplicar las normas de la política agrícola común, lo que luego llamaríamos la PAC, que la había inventado pocos años antes Mansholt, con un programa muy determinado, pero que fue objeto de muchas críticas, que fue la política de Sigmund Mansholt.
A mí me sorprendió agradablemente. Era más joven que yo, es más joven que yo, y estaba queriendo saber más, lo más rápidamente posible. Le dije que sí, que no se preocupara, que le traía documentos que yo había, cuando marché del ministerio, como todos los ministros, nos llevamos algunos papeles, documentos, y yo me llevé pues casi todas las cosas relativas a la negociación con Bruselas, y yo aparte quedó siempre una copia ahí del ministerio. Y entonces le dije, pues muy bien, no se preocupe, encantado de conocerlo. Yo busco entre mis papeles y le traigo lo que crea que es oportuno, y además tome nota de estos libros que debe usted comprar y tal. Lo hace así, y al cabo de un mes, no habría pasado un mes, llego a la escuela, vuelve a llamar a la puerta, entra Carlos y me dice, profesor, que yo ya todo eso que me dio, ya me lo he estudiado, ya me lo sé. ¿Qué más tengo que hacer para saber todo lo que dispone la Comunidad Europea en materia de ganadería? Y me di cuenta que estaba, en ese momento, me di cuenta que estaba ante una persona excepcional, por la velocidad, por la rapidez, por la inteligencia, por las maneras de producirse. Y efectivamente, seguimos a partir de ese momento entregándonos papeles y documentos, seguimos viéndonos y nos hemos hecho con el paso del tiempo muy, muy, muy amigos. Debo decir que Carlos es una persona que se ha revelado un gran experto en empresas, ha trabajado para muchas empresas ganaderas, ha trabajado para Progymi, ha trabajado para el Grupo Nanta, ha trabajado para el Cabuca, ha trabajado para Figan, en fin, muchas actividades en relación con las empresas ganaderas. Ha sido y es un hombre que ha tenido una actividad docente imparable, infatigable. Catedrático de la Universidad Alfonso X Sabio, en la Cardenal Herrero de Valencia, en el CEPARE, ha hecho el máster, profesor en el Máster Internacional de Sanidad y Producción Porcina, máster en Gestión y Calidad del máster de título propio de la UPM, máster en Producción y Sanidad Animal, en fin, constantemente, permanentemente, estudiando y enseñando las dos cosas. Y estudiando y enseñando además a nivel internacional. Si uno mira el currículum de Carlos, está permanentemente en el extranjero dando clases o asesorando a empresas. A mí se me ha producido muchas veces de mandarle un WhatsApp y en el Carlos, ¿dónde estás? Me gustaría verte y decirme, estoy hoy en Argentina, volveré el sábado. O estoy en tal sitio y volveré el lunes. Bueno, casi siempre lo pillo fuera. Por tanto, tiene una actividad internacional muy, muy relevante. Es además, ya ha merecido, es además, como digo, ha sido muy premiado por muy diversas instituciones. Tiene la medalla de plata de la Sociedad Agrícola Española, la medalla de mérito de la Universidad Autónoma de México, la Asociación de Antiguos Alumnos Becarios de ADE, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de España, la medalla de la Universidad Politécnica de Madrid, la medalla de la Universidad de Buenos Aires, en fin, pertenece a distintas academias también extranjeras, alguna mexicana, etc. Tanto tiene una actividad notable. Y por eso es un hombre que está muy, muy, muy al día, que conoce muy bien los problemas de nuestra ganadería, de nuestro sector, y que cuando los expone yo disfruto oyéndole porque siempre descubro cosas nuevas que yo desconozco por completo, pese a ser persona que también sigue estos temas. Y esa es mi presentación de Carlos Buxaré, de quien estoy seguro que hoy saldremos aquí con una magnífica impresión de toda su exposición y habiendo aprendido muchísimo con respecto a nada menos el tema de la producción pecuaria y el bienestar animal, tema que hoy está en el centro de la atención de la Unión Europea y del mundo de los veganos, de los flexitarianos, de los vegetarianos y de los animalistas, etcétera, está en el centro de todo eso. Así es que, por mi parte, presidente, creo que no me debo extender más y termino con ello. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el excelentísimo señor don Carlos Buxadé y Carbó. Gracias, presidente. Gracias a la Academia por permitirme el honor de estar hoy aquí. Y gracias, maestro, amigo, profesor Jaime Lamo. Cada vez que me presenta me siento reconfortado y digo, no puede ser yo. Pero bueno, cuando uno llega casi a los 80 años, digo, caramba, cuántas cosas he hecho y cuántas veces me he equivocado.
Hoy voy a hablarles un poco de un tema realmente muy complicado. Ese tema corresponde a un seminario de 5 horas que empecé impartiendo en México y luego en Chapingo, en nuestra escuela de Chapingo, y luego he impartido en otros lugares. Y para compensar que solo tengo que hacer en 45 minutos, he editado este librito de 40 y tantas páginas. Sí, no grito suficiente, es que yo grito mucho, ¿eh? Vale, gracias, Ana. Y entonces en él pues se refleja mucho mejor lo que voy a explicar. De tal manera que en la pantalla, si Alberto nos la pone, verán un poco un resumen de lo que es el librito. Y yo lo que intentaré, como siempre, lo decía don Jaime y es verdad, voy a ser, creo que bastante crítico. Bien, ya estoy en una edad que estoy amortizado y entonces me puedo permitir el lujo de ser crítico. Bien, entonces yo divido la charla, como ustedes pueden ver, en 4 partes más un corolario. La primera parte se refiere a lo que es la empresa ganadera en mi concepción de lo que es empresa. Lo primero que tengo que decir a ustedes que en mi vida profesional, cuando trato con los colegas, los técnicos, me es difícil hacerles entender que la economía está por encima de la técnica, porque las empresas lo que buscan es la rentabilidad. Y entonces ahí está el uno de los grandes retos que tenemos, ¿verdad?, a la hora de hablar de estos temas. La segunda parte entrará en la parte económica. Empezaré por hablar del tercer margen bruto, para luego hablar de todo lo que comporta la empresa en este contexto económico y hablaré, por ejemplo, de lo que es el índice de productividad y la importancia de la sostenibilidad desde la perspectiva económica. Siempre el denominador común de mi charla breve va a ser la economía. La tercera parte es cuando ya entraré en la segunda faceta de la conferencia, hablando del bienestar animal zootécnico, ¿de acuerdo? Y lo diferenciaré del bienestar animal social, que es otra cosa distinta, aunque hoy prevalezca en mucha parte de la legislación actual. Y finalmente llegaré a unas conclusiones para concluir con un brevísimo corolario. Bien, entrando en materia, ¿de dónde he sacado lo que les voy a explicar? 3 fuentes fundamentales. Primero, el discurso que dicté cuando ingresé en la Real Academia de Doctores de España. El segundo es parte de lo que expliqué en el segundo Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal que se celebró en Córdoba el año pasado. Y la tercera parte, la más importante, nace o se nutre de mis clases tanto en la Universidad Española, como ha dicho el profesor Jaime Lamo, como en la unidad extranjera. Fundamentalmente en México, donde he trabajado bastante. He estado 2 veces, también estuve en Boston 2 años, 2 cursos como profesor asociado, sencillo, naturalmente, y después en alguna universidad de Argentina o de Centroamérica. Es ahí donde surge esta conferencia. Empecemos. Cuando estoy hablando de lo que es una empresa, tal y como la veo yo, una empresa ganadera, hoy ya no podemos hablar de explotación, está mal visto, por lo tanto siempre hablaré de empresa, porque el término explotación ya no se puede utilizar, no es correcto. El otro día me llamaron la atención en una mesa redonda por hablar de explotación ganadera. Entonces, en esta empresa es una empresa dedicada a la actividad pecuaria, ¿de acuerdo?, y que está centrada esa actividad en la generación de productos. Y en esta generación también hay que decir que paralelamente da servicios. Por ejemplo, ¿qué servicios da una empresa ganadera? Pues un servicio indirecto, la fijación de población rural. Por ejemplo, siguiente, la generación de riqueza en el medio rural. Esos son servicios que comporta la acción principal o que acompaña la acción principal. Y naturalmente entendemos que en esta empresa lo que hacemos es aplicar las mejores técnicas disponibles. ¿A quién? Al que es el gran, digamos, el gran artista de todo esto, el centro, que es lo que yo llamo los animales de producción de renta, mejor dicho, los animales activos útiles de producción de renta que conforman la base animal de las empresas ganaderas. Y sobre esta base va a pivotar todo. Y por esta razón, el binomio entre economía y bienestar resulta tan importante como ustedes verán enseguida. Por lo tanto, ¿qué son los animales de renta? Lo acabo de explicar, es aquellos que están en la granja, que son utilizados en la granja con fines económicos siempre, pueden ser lúdicos pero económicos, y que por lo tanto lo que hacen es generar en principio alimentos de origen animal como la parte más importante, la fundamental, destinados siempre a una finalidad comercial
que va vinculada a los nichos de mercado al cual van a acceder, o pretenden acceder, o quieren acceder, o se proponen acceder, que no es lo mismo, y que por último constituyen, como ya he explicado, la base animal de las empresas pecuarias zootécnicas. Dicho esto, del caso de la Unión Europea, pero también en el caso de España, estas empresas están inmersas en un sistema más o menos perfecto de libre mercado. Más o menos perfecto porque luego explicaré que hay un modelo que ha desarrollado en exclusivo la Unión Europea que distorsiona en parte este principio. Luego, las empresas, está evidente, cualquier empresa está condicionada por el medio económico en el cual está inmersa. Y todas las decisiones en lo que atañe a las inversiones, a las producciones, incluso a la distribución, es decir, al acceso al mercado, ¿verdad?, están condicionadas por algo que se llaman precios. Esos son los que de verdad definen, porque ustedes no olviden nunca, y esto tampoco me cuesta, a veces me cuesta mucho explicarlo, el dinero no está en la empresa ganadera, el dinero está en el mercado, y hay que ir a por este dinero en el mercado. Pues bien, estos precios, al final, lo que hacen es que son unas señales que surgen a través de dos hechos, la demanda y la oferta, que en el caso de la Unión Europea, a raíz del modelo que tiene la Unión Europea en exclusiva, está ligera o a veces bastante distorsionada. Y al final, de aquí, a partir de aquí, ¿cuál es la obligación de todas las empresas? Pues evidentemente buscar la rentabilidad y el beneficio, que no es lo mismo. Y lo quiero explicar en medio minuto. Una empresa que es rentable es cuando su tercer margen bruto después de impuestos es positivo. Pero esto no quiere decir que esta rentabilidad sea un beneficio adecuado para remunerar lo que hay a remunerar, entre otras cosas, los factores de producción e incluso al propio capital, obviamente. Por lo tanto, hay empresas rentables que no son viables. Tengámoslo claro. Insisto, hay empresas rentables que no son viables. ¿De acuerdo? Salvo, naturalmente, que haya un apalancamiento o una aportación externa de capital. Bien, y todo esto al final está claro que en este momento, tanto a nivel de los Estados miembros como la propia Europa, debe en este caso, esta institución limitarse, cosa que no pasa en España, se ha hecho el paso, miren lo que acaba de pasar con la salud privada en estos momentos, como ejemplo, pues evidentemente es proporcionar bienes y servicios públicos y salvaguardar la propiedad privada. Luego, en realidad, si analizamos con detenimiento y profundidad, la realidad española no responde a este principio económico, totalmente por lo menos. Bien, entonces, el modelo económico que he explicado, ¿de acuerdo?, y que naturalmente está formulado, tiene como finalidad utilizar de la manera adecuada los principales factores de producción: capital geográfico, capital humano, capital financiero. Y en este contexto en el que estamos hablando, la segunda obligación o la segunda finalidad o el segundo objetivo de toda empresa, en este caso ganadera, agrícola, empresa en nuestro sector agrario, está en poder retribuir adecuadamente esos factores de producción. ¿Y esto por qué ocurre, damas y caballeros? Porque el capital no tiene corazón, tiene cabeza y patas, y va allá donde tiene más seguridad y más garantías de retribución adecuada a su esfuerzo de aportación de capital. Y esto lo hemos visto claramente, por ejemplo, hablo de años que interviene en ese tema, cuando SEAT quería coger las empresas que luego se fueron a Chequia por no presentar una oferta determinada adecuada de la actuación del capital humano. Es uno de los muchos ejemplos que les podría relatar. Perdón, voy para atrás, si soy capaz. Sí, soy capaz. Entonces, para lograr esto, hay que tener en cuenta que hemos de actuar desde una triple vía: la técnica, la económica y la comercial. Y la comercial es enormemente importante porque es aquella que me permite colocar los productos generados en el lugar correcto, en el momento preciso, para tener la máxima remuneración posible. Tenemos que tener en cuenta que un producto, el valor de un producto, es el valor que le da el mercado, no el que yo quiero que tenga, no el que está relacionado con el coste que me origina. No, señor, es el que el mercado valora, considera y paga. Por lo tanto, la dependencia del mercado es absoluta económicamente hablando. Y por esta cuestión, en términos pecuarios, es decir, salvo excepciones o casos de fuerza mayor,
toda la bondad técnica en una empresa se ha de subordinar a la realidad económica que se proyecta en la base comercial. Y esto hemos cometido muchos errores. Por ejemplo, en unas compañías en las que colaboro y he colaborado, empezó con la exportación del porcino a China. Pues evidentemente hubo que cambiar el modelo para ir con hembras y no con machos. Y a pesar de esto, como ustedes saben bien, entre el 3 y el 5% de las hembras tienen olor sexual. Con lo cual obligaba a un replanteamiento de mercado pasando desde la zona de Japón a la zona de Taiwán o de Singapur. Por lo tanto, esto es una demostración palpable de hasta qué punto la fase comercial interfiere y domina sobre la fase económica y esta sobre la fase técnica. Luego puede ocurrir, y luego lo explicaré, que una empresa teniendo una base animal perfecta, aplicando las mejores técnicas disponibles, teniendo una mano de obra adecuada, motivada, ilusionada, responsable, etcétera, etcétera, no consiga sobrevivir. Y no lo consigue por los dos eslabones finales, el económico y el comercial. Luego lo explicaré con un poquito más de detalle. Luego, en la Unión Europea, actualmente, desde hace un tiempo ya, el tema del mercado o del libre mercado está claramente distorsionado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se inventó el llamado modelo de la Unión Europea de producción animal. Dos cosas. Una, es exclusivo de la Unión Europea. Segundo, ninguna otra región del mundo está obligada a aplicarlo. He oído 100.000 veces que lo van a aplicar. No es verdad. Ni la OIE ni la Organización Mundial de Comercio obligan. Por lo tanto, nosotros estamos importando montones de productos de montones de regiones que no tienen este modelo. Lo que sí tienen es la garantía de la calidad y la sanidad del producto que nos importa. ¿Está claro esto? Por lo tanto, el más coste que este modelo asume lo tenemos que digerir a nivel de la propia ONU. Y no es un modelo sencillo. Está conformado por más de 70 normas, en ese momento son 76, ¿vale? Con la de ayer, 76, con la del viernes, perdón, 76, y de políticas, que naturalmente regulan y condicionan la producción pecuaria en general. Fíjense en esos momentos, hago un inciso, el lío que se va a formar ya con el transporte. Con las nuevas normativas de bienestar animal, no solo el transporte se va a encarecer enormemente, sino que va a haber un problema de que los choferes no van a querer conducir los camiones. Ya estamos en ello. Y esto puede llegar a ser algo realmente importante y de muy difícil solución. Y los choferes no quieren conducir porque las condiciones son draconianas y se niegan a ello. ¿Está claro? Y ya hay la primera reunión de protesta prevista para el mes que viene, y el otro día lo veo ahí abajo, al doctor López López, de Provacuno, y ya hablábamos de ese tema. Y es verdad. Luego, a partir de la conversación que tuvimos tú y yo, empecé a buscar documentación y efectivamente es la cosa complicada y realmente preocupante. Es cierto, como ejemplo. Y esto al final, ¿qué pasa? Pues que afecta a la producción, al transporte, al comercio, a la propia base animal. Es decir, afecta a todo el modelo de la producción pecuaria de la Unión Europea. Y esto no hay que olvidarlo ni por un instante. ¿Qué consecuencias tiene? Pues evidentemente, esto hace que la realidad de las empresas ganaderas en la Unión Europea sea compleja. Por una parte, tiene que asumir lo que nos están diciendo este modelo y además rentabilizar. Y en segundo lugar, ¿qué nos pasa? Pues que hemos de medrar en una sociedad que lamentablemente, luego haré alguna conversación más, un comentario más, nos tiene en el punto de mira y considera que somos uno de los grandes elementos que perjudican la vida en la Unión Europea. Obviamente es una visión errónea, totalmente errónea, pero que está calando, y no olviden ustedes que la sociedad de la Unión Europea cada día está más lejana geográfica y mentalmente del medio rural. Y esto obviamente nos lleva a unas situaciones muy complicadas. Y por lo tanto, como decía el profesor Jaime Lamo, los sectores proteccionistas, animalistas, medioambientalistas, etcétera, 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 están haciendo la vida imposible. Luego haré un comentario a costa de lo que ha pasado en junio de este año. ¿Y de qué nos acusan? De casi todo lo malo. Lo primero, que ocupamos demasiado territorio de forma directa e indirecta, porque evidentemente estamos utilizando la producción agrícola para alimentar a nuestros animales. Segundo, que gestionamos mal la base animal y por lo tanto no tenemos un adecuado bienestar animal. Y para empezar, no saben lo que es bienestar animal la mayoría de los que gritan por ahí fuera. Y en tercer lugar, tenemos
un elevado efecto, evidentemente, de calentamiento de la Tierra, cuando no es realidad, no es verdad. Luego daré algún dato más concreto. Bien, entonces, en este marco en el que estamos hablando, ¿qué más ocurre? Pues estas ONGs, y hay del orden de 20.000 en la Unión Europea, 20.000 en toda la Unión Europea, que no es poco, ¿vale? Que además están bien financiadas por intereses obvios, pues entonces naturalmente aprovechan cualquier incidencia a lo largo de la cadena para poner en tela de juicio la actividad ganadera desde la perspectiva empresarial. Por otra parte, la finalidad última de todas estas, lo hablaba hace un momento con el profesor Jaime Lamo antes de empezar aquí, es, por una parte, bajar el nivel de producción ganadera, ya verán la última idea que se les ha ocurrido, y también bajar el consumo de productos naturales de origen animal. En cambio, defienden, como también le explicaré, las carnes cultivadas, la leche cultivada, los huevos cultivados. En otra línea donde hay intereses económicos muy importantes en el mundo en ese sector. Y no por último, evidentemente, es una guerra, a mi modo de entender, es mucho más emocional y política que técnica, pero que en una sociedad como la nuestra, alejada del medio rural y muy sensible a todas estas cuestiones, pues impacta. El otro le decía el otro día, ¿no? Es como esta fina lluvia gallega, que parece que no llueve, al final te cala. Pues esto es exactamente igual lo que está pasando. Y eso, naturalmente, siempre enarbolan dos banderas. Una, la del bienestar animal, y otra, la de salvar el planeta. Y esto, el último paso, ha sido la última iniciativa ciudadana europea. Esta última iniciativa, presentada el pasado mes de junio y aceptada por la Comisión, propone dos cosas. La primera, fomentar, ayudar y aprobar la proteína cultivada. Eso sí, mejorando su tecnología y garantizando su forma limpia de proceder. Y lo segundo, limitar cada año el 50%, eliminar el 50% de las ganaderías de la Unión Europea, hasta terminar con ella. Entiende que en la Unión Europea no debe de haber ganadería. Bueno, no sé dónde llegará esto, ¿vale? Pero recuerden, los menos jóvenes, cómo empezó el tema de las jaulas. ¿Recuerdan? Con una votación falseada, los franceses cambiaron en el último momento al entrar por la puerta la votación, ganó, y hoy tenemos ya la prohibición de todas las jaulas en la producción animal para el año 27. Todas las jaulas de la producción animal. Vayan tomando nota por si a alguien se le olvida. Por lo tanto, estamos en una situación cuanto menos muy compleja. Y esto además, hay como consecuencia un importante, digamos, incremento, ¿vale?, de las costes de producción. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, muchas razones. La guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pero hay un aumento del valor de adquisición de muchos insumos clave. Y por lo tanto, muchas empresas ganaderas de la Unión Europea, sobre todo las que basan de una estructura familiar, tienen graves problemas para sobrevivir y muchas abandonan. Es verdad que además fomentado por inversión, caso de los Países Bajos, ¿de acuerdo? Que fomenta el que usted abandone la actividad en la ganadería. Y en este contexto, además de las dificultades económicas, hay un tercer problema, que es el relevo generacional. Evidentemente, en esa situación son los propios detentores de las empresas que no fomentan que sus descendientes se vayan a la empresa. Quieren que salgan del mundo. Y entonces, en ese sentido, pues tendremos a muy corto plazo gravísimos problemas. Por lo tanto, yo diría en términos generales que la complejidad estructural y funcional de las empresas ganaderas europeas va a aumentar en los próximos años. Y esto lo decía la semana pasada también en un contexto de una reunión económica sobre la empresa ganadera. Yo estoy convencido de que la complejidad va a aumentar. Bueno, acuérdense lo que pasó en enero de este año, que llevó a establecer la nueva base logística y todo lo que luego hablaré un poco, que ha llegado a la que es la previsión de la nueva PAC, que en mi boletín de mañana lo leerán ustedes. Nueva PAC que cambia los modelos de aplicación de los recursos, buscando ya no hectárea y tal y cual, sino buscando sobre todo empresas medianas y pequeñas, nuevos jóvenes agricultores que se incorporan, buscando la sostenibilidad en ella, etcétera, etcétera. Es decir, un cambio radical de la PAC, que ya veremos. Estamos hablando del año 28 al 34, donde no sabemos todavía qué fondos irán. Desde luego, el 1,1 billones que está el presente no irá. Seguro que no irá.
Por lo tanto, hay otro elemento a considerar, la incorporación de Ucrania. Y a Ucrania están haciendo por un sistema preferente de rapidez en razón de la guerra. Por lo tanto, si Ucrania ingresa, pues una gran parte de esos fondos se irán a Ucrania, necesariamente a los agricultores y ganaderos de Ucrania, y por otra parte el mercado se va a complicar enormemente en el interior con los cereales y con las oleaginosas, y por lo tanto con la ganadería. Lo digo para que nos vayamos situando dónde estamos. Bien, pues bien, en cuenta de los resultados de eso, vayamos a hacer un análisis muy rápido de lo que sería el análisis de balance, ¿no? Tenemos los ingresos totales, gastos de fabricación, gastos variables de comercialización, y llega el primer margen bruto. Obviamente, si este primer margen bruto ya no es positivo, los segundo y tercer margen bruto, que es nuestro objetivo, tampoco lo van a hacer. El segundo margen bruto, nace el primer margen bruto, le quito las estructuras, amortizaciones, ¿de acuerdo? Y llego al segundo. Y a ese segundo voy a los ingresos y gastos financieros y llego al tercer margen bruto. Mucha gente confunde el tercer margen bruto con beneficios de pérdidas. No, el tercer margen bruto antes de impuestos. Cuando aplico los impuestos, entonces llega el momento en que será positivo o negativo. ¿De acuerdo? Y todo esto, damas y caballeros, está claro que ese tercer margen bruto resultante es el que corresponde a lo que la sociedad ha logrado en la faceta que estamos hablando, y por lo tanto depende de ese tercer margen bruto su viabilidad. Luego hablaré un momento de esto. Entonces, si tenemos este tercer margen bruto, que es el beneficio antes de impuestos, pues cuando yo le hago el impuesto a sociedades, me resulta el beneficio o las pérdidas netas. ¿De acuerdo? Insisto, un beneficio después de impuestos no significa la viabilidad de la empresa. Significa sencillamente que la empresa da un tercer margen positivo, que luego en beneficio también es positivo, pero a lo mejor no es suficiente. ¿Y esto en qué se fundamenta? Y aquí está la clave. Aquí está la clave de todo. Obviamente, en la productividad técnica, en la productividad económica, en los índices de productividad y en la productividad global. Y todo esto, ¿sobre quién pivota? Sobre la base animal. Esa es la clave. ¿De acuerdo? O sea, que la base animal tiene que tener un comportamiento eficiente y eficaz, y este se fundamenta a su vez en la existencia del bienestar animal. Y ahí es donde empezamos a incardinar los distintos elementos de los que estoy hablando. ¿Y esto al final qué tiene? Pues tiene un impacto económico, claro, que es lo que aquí nos llega a importar, el impacto económico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos técnicos y económicos de esta granja? Pues evidentemente, aquí hay dos complejidades enormes que muchas veces no tenemos bien en cuenta. La primera, que basamos, claro, en la base animal, pero esta base animal, ¿de qué depende? De la realidad anatómico-fisiológica de esta base animal. Y esta base es dinámica, damas y caballeros. Con lo cual, lo que hoy puede funcionar, mañana puede dejar de funcionar. Y la segunda cuestión importante es que el bienestar animal no es grupal, es singular y responde a una compleja realidad que es técnica y además es multifactorial. Por lo tanto, y me avanzo un poco, yo no puedo esperar en una granja que toda mi base animal esté en posición de bienestar animal. No, señor. Lo que tengo que procurar es que el porcentaje mayor posible de esta base animal esté en esa situación, que no es lo mismo. Y por lo tanto tendré que llegar a compromisos entre la base animal y la realidad de mi granja. Hablaré un poco de eso también. Por lo tanto, los objetivos, ¿verdad?, están estos fundamentándose en la productividad. Y debe considerarse siempre, hablando en términos técnicos, de las productividades técnicas, la productividad comercial y, antes que nada, la productividad económica, o digamos de otra forma, la productividad global. De esto voy a hablar en un minuto. Cuando hablo de productividad técnica, ¿qué significa? Significa que en la granja es el resultado directo de una eficiencia técnica, es decir, hacemos lo que hay que hacer técnicamente, y de una eficacia, es decir, lo hacemos bien. Y esto como a lo largo de todos los procesos que tienen lugar en esta granja. Pero, es verdad, actuamos sobre la base animal, cierto es, pero, tener una prueba técnica excelente no garantiza, es condición necesaria, pero no suficiente para garantizar la viabilidad de esta granja. Y muchas veces nosotros los técnicos pecamos de anclarnos aquí y perdemos de vista lo que decía anteriormente, que el dinero no está aquí, está en el mercado. Es importante reflejarlo así. Y en segundo lugar, cuando hablo de productividad económica, ¿qué es? Pues evidentemente es el resultado directo en toda granja
de la eficiencia económica, de hacer lo que hay que hacer económicamente hablando, y de la eficacia, hacerlo bien. ¿Con qué finalidad? Que a lo largo de todo el proceso productivo, la eficacia económica prevalezca a lo largo de los procesos productivos. Y por lo tanto, de nuevo, actuamos sobre la base animal. Un ejemplo. Yo tengo una vaca lechera, Olga Tercera. ¿Cuándo decido si Olga Tercera tiene una nueva lactación o no? Técnicamente, económicamente. Así es como tengo que decidir. Evidentemente, imaginémonos que esta vaca está en sexta lactación y voy a ir a la séptima. Y entonces digo, bueno, yo voy a perder parte de producción, ese 10%, ¿verdad, Antonio?, que baja cada lactación. Digo, pues muy bien, pero esto me compensa el valor de amortización, que ya lo consigo, me compensa si tengo una perspectiva reemplazo abaratándose, si me compensa una subida del producto en el mercado, etcétera, etcétera. Es decir, es una ecuación compleja la que decide si la vaca debe tener o no una nueva lactación. Y es una ecuación económica, repito, económica, no técnica, aunque se sustenta naturalmente en la realidad técnica de esta vaca. Bien, entonces, hablando un poco de la base animal otra vez, ¿no? La productividad tiene que generar ¿qué? La mayor cantidad y la mayor calidad posible en el contexto en el que estamos moviendo. Y esto, insisto, se subordina a la realidad económica porque ¿qué es lo que tengo que conseguir? Que el binomio entre costes, calidades, se optimice. Y no olvidemos que la calidad la valoriza el mercado, no la ganadería, el mercado. Entonces yo hago hipótesis de valoración y sobre ellas trabajo para tomar decisiones de continuidad o no de un ciclo productivo. Por lo tanto, es evidente, y me lo dicen muchas veces los ganaderos, ¿no? Al final jugamos un poco a ser adivinos. Sí, tenemos que jugar. Y en el modelo europeo no es tan fácil porque hay montones de circunstancias que alteran las situaciones de forma absolutamente impensable a veces. Entonces, solo esta premisa y en esta base de gestión puede hacer acciones de llegar a acuerdo y conseguir optimizar, que es la finalidad, el tercer margen bruto. Porque claro, yo el impuesto de sociedades o el impuesto que me imponga la administración pública no lo puedo controlar, lo tengo que pagar, que es otra historia. Y atención España, lo que viene, incremento de impuestos el año que viene. Vayámonos agarrando con lo que están ya diciendo por si acaso alguien tiene que darse el corazón antes de. Por lo tanto, esto evidentemente también nos va a afectar. Por lo tanto, en este marco en el que estoy hablando, ¿vale? El proceso de análisis de la gestión está claro en lo que llamo yo el índice de productividad. ¿Y qué es el índice de productividad? Algo muy importante. Es la relación entre los insumos que requiero, que tienen que ser los adecuados y conseguidos al mejor coste posible, y los productos que genero. Es decir, en realidad este índice mide cómo soy capaz de administrar los insumos para lograr lo que pretendo. Y finalmente, está claro que los dos pueden mejorarse este índice de productividad a través de la alteración del numerador o del denominador con lo que llamamos ingeniería financiera. Bien, por lo tanto, el índice de productividad técnica recoge, por una parte, todo lo que son mano de obra, energía, alimentación y también el entorno. Cuidado a este tema. Y luego lo hablaré un poco más de detalle. El entorno, ante las exigencias crecientes, va siendo cada día más importante. Y cuando hablo de entorno, hablo donde la base animal, es decir, su genética y epigenética, se pueden manifestar de la forma más económica posible. Y eso, naturalmente, va a tener mucho que ver con el tema de la productividad de los factores, que es un indicador de la eficacia de la que estoy hablando. Y, naturalmente, estoy hablando de la producción en sus distintas fases y por fases, que naturalmente en la elección de las fases dependerá de la realidad económica y comercial de la ubicación de mi granja y del mercado al cual, nichos de mercado al cual puedo acceder. Bien, por lo tanto, está claro que todo esto interacciona para llevarnos, insisto, al objetivo de optimizar el tercer margen. Pero aquí hay un problema en la Unión Europea, que son las enormes presiones sociales y políticas que están incidiendo sobre la realidad ganadera de la Unión. Esto en otras regiones del mundo no pasa. Y en estas otras regiones del mundo, además, no han de aplicar nuestro modelo. Y en ellas, por lo tanto, trabajan con otros costes. Este es el problema.
Bien, ese es el problema. Fíjense, Brasil acaba de solicitar a la Unión Europea que quite la ley de la deforestación. Normal, porque ellos no atienden a razones en ese sentido. Y entonces ellos a la Unión Europea ya la han amenazado. Han dicho, ojo, si ustedes no lo consideran, prepárense, porque nosotros vamos a actuar por otro lado y tenemos aliados importantes, empezando por Estados Unidos, patitas de pato, ¿vale? O sea, que nadie lo olvide en estos momentos. Por lo tanto, el índice de actividad económica lo tiene aquí reflejado. Esta diapositiva que pongo aquí nos llevaría 1 hora, pero ya voy a pasar rápidamente. Hablamos del valor de los productos generados por el valor de los recursos. Hablamos de que el valor de los insumos utilizados viene escandallados y se aplica al proceso productivo, ¿de acuerdo? Y luego nos da un valor de los productos que salen, valor que, insisto, lo dará el mercado, no la granja. Y por último, el objetivo empresarial es claramente diáfano. Tiene 2 objetivos. El primero, minimizar el costo de los insumos. Cuidado, siempre los técnicamente adecuados. No caigamos en la otra parte de la historia, ¿vale? Como hace la hostelería, de bajar el nivel de los insumos para lograr mantener la productividad económica. Y segundo, optimizar el valor de las salidas. Es decir, ¿esto cómo se consigue? Yendo a los nichos adecuados en el momento correcto y de la forma precisa. Y todo esto al final, a pesar, obviamente, de los mercados de sus actividades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de hacer? Lo de abajo, optimizar la comercialización. Este es el gran, digamos, hecho, el gran final, el gran objetivo de la empresa, comercializar adecuadamente. ¿Y esto qué significa? Ir a los nichos correctos, en el momento correcto, de la forma adecuada y ante las perspectivas existentes. Esta sería la base de toda la historia. Entonces, en este índice de productividad global, obviamente, si en un momento determinado, por la razón que sea, es negativo, por ejemplo, porque el mercado no responde y ahí no puede hacer nada, ¿qué es lo que está pasando en la Unión Europea? ¿Qué es lo que le está pasando en este momento a los productores de leche? Recuerden lo que está pasando con el precio de la leche, porque estamos escudándonos en Nueva Zelanda, pero luego actuamos como nos parece, y ahí entra la lucha de la gran distribución, no se olvide de ese detalle. Pues evidentemente, si yo de la empresa no soy capaz empresarialmente de hacerlo positivo, y a veces no puedo, porque no depende de mí, depende de las circunstancias externas y sobre todo del mercado, pues evidentemente no podré ser competitivo y mi viabilidad empresarial está en entredicho y probablemente no podré sobrevivir a medio o largo plazo. ¿Cuándo? Puede ser que yo en mi explotación esté claro que tengo una base correcta, una producción animal, dime. Muy bien, ¿de ahora todo? Bien. Segundo, está claro que tengo un buen nivel de bienestar animal y protección animal, lo estoy haciendo bien en mi granja y es verdad que aplico las mejores técnicas disponibles. Y a pesar de esto, damas y caballeros, no soy rentable. No tengo suficiente beneficio para garantizar su supervivencia. El caso manifiesto en España de las granjas de leche. Señores, en estos momentos en España hay menos de 9.000 granjas que entregan leche. Hace muy pocos años, 5, teníamos 14.000. En el año 1982 teníamos 200.000. Es verdad que hay granjas pequeñitas, unidas a la familia, al medio agrícola, conocemos toda la cornisa cantábrica, bla, 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 bla. Hoy, menos de 9.000. Mi opinión, en 4 años habrá menos de 5.000 granjas de vacuna de leche en España entregando leche. Esta es la historia que resume lo que estoy explicando. Bien, entonces, está claro que la sostenibilidad es un reclamo, no es un reclamo social. Hoy está de moda la sostenibilidad, pero mucha gente no sabe lo que es la sostenibilidad. ¿Qué es en realidad? Pues evidentemente se define como la satisfacción de las necesidades actuales de las ganaderías, pero sin comprometer esta actividad a las generaciones futuras. Es decir, conservando la potencialidad de adquisición de los mismos insumos bajo condiciones similares que garanticen la viabilidad de las explotaciones. Y por lo tanto, lo que tengo que garantizar, lo que tenemos que garantizar, lo que de verdad se tenía que probar la Unión Europea de garantizar y no lo hace, es el equilibrio económico, el cuidado de la preservación del medio ambiente y el bienestar y la aceptación social. Esto sería la misión, en mi opinión, de la Unión Europea. ¿Cumple esto la Unión Europea? No, señores. Y no lo cumple desde que generó la PAC. La PAC fue el primer instrumento que con una finalidad se desvió a otra realidad que va en contradicción a lo que acabo de exponer. Y este es un problema serio, muy serio que tenemos en la Unión Europea, en mi opinión, por lo menos.
Por lo tanto, está claro que me estoy refiriendo en principio a 4 sostenibilidades. Claro, que me voy a referir a ellas en medio segundo. Me refiero a la sostenibilidad ambiental, que todos la conocemos, la sostenibilidad social, cada día más importante, que es la implementación de la mano de obra directa e indirecta al entorno social en el que está ubicada la explotación, la sostenibilidad económica, que he hablado mucho de ella, que es la que garantiza la continuidad de la empresa, y la sostenibilidad jurídica. Y aquí tenemos un problema, que en la Unión Europea algunas de las bases jurídicas no son zootécnicamente correctas, son socialmente solicitadas, que es otra historia. Y esto naturalmente nos lleva a un problema de tenernos que adaptar a lo que no es fácil de adaptar y desviarnos del camino de la eficiencia y eficacia técnica para lograr la eficiencia económica y, por lo tanto, la optimización comercial. Ojo a este tema. Y naturalmente, las 4 se encuentran incardinadas, pero lamentablemente la sociedad social y sobre la sociedad jurídica tiene goteras importantes en la Unión Europea y más, en mi opinión, que las va a tener en el futuro. Llegamos al punto 7, lo que es la base animal y el bienestar. Voy a hacer una consideración conceptual muy sencilla que ustedes saben mejor que yo, evidentemente. La base animal está constituida por animales útiles de renta activa. Animal útil de renta activo es aquel animal que genera más Producto Bruto Global que el coste total que origina. Por lo tanto, yo puedo tener una base animal donde no todos los animales que la componen sean útiles activamente hablando. Segunda cuestión importante. Está claro, mi finalidad es generar bienes materiales, lo que ustedes quieran, y también inmateriales. Por ejemplo, compañía, y evidentemente también es un animal de renta. Esto porque genera renta, obviamente. Tercero, está claro que intento hacerlo de la mayor cantidad y de la mejor calidad posible. ¿De acuerdo? Es decir, es un tema al menor coste que es un binomio de referencia. ¿Y cómo lo hago? En función de la potencialidad genética que tiene mi base animal, de acuerdo que está inmersa en las circunstancias que fueren. Y cuando hablo de circunstancias, estoy hablando de alojamiento, de instalaciones, criptoclima, microclima, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conjunción de profesionales es fundamental en el ámbito de la producción animal. ¿Para conseguir qué? Lo que la flecha me acaba de indicar, el bienestar animal. ¿Y por qué quiero el bienestar animal? Porque el bienestar animal es el cuello de botella que puede limitarme la productividad, la eficacia productiva y, por lo tanto, la rentabilidad y el beneficio de la granja. Dicho esto, ¿qué significa en el medio que estamos de la empresa del siglo XXI el bienestar animal? Pues aquí hay 2 vertientes, ¿no? Ya lo he dicho antes y lo concreto ahora. Una vertiente, una visión antropológica, que es la que la sociedad defiende, claro está. Y segundo, la vertiente zootécnica, que es la que realmente interesa y se aplica. Entonces, desde mi punto de vista, y aquí soy un poco contradictorio con muchos colegas, yo creo que hay 2 bienestar animal. Uno, el interno y otro, el externo. El bienestar animal interno de un elemento que forma parte de la base animal de la granja es cuando él está de acuerdo, su realidad anatómico-fisiológica y psíquica, desde el punto de vista animal, evidentemente, consigo mismo. Es decir, consigue el equilibrio interno. Y después hay otra, que es cómo se interacciona simultáneamente con el entorno inmediato en que se encuentra. Y eso lo llama equilibrio externo. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es que lo que rodea a la base animal sea adecuado al animal en cuestión en estos momentos. Un ejemplo de la insensatez, desde mi punto de vista. Las nuevas jaulas, que las vamos a eliminar, de gallinas ponedoras, nos exigen el baño de arena. Damas y caballeros, las gallinas actuales no saben bañar y no lo utilizan. Y cuando lo utilizan es sencillamente para echarse allá y dicen, ¿esto qué es? En mi casa, en mis abuelos en el Valle de Arán, sí que eran necesarios los baños de arena, porque había piojos y demás elementos para parar un tren. Y las gallinas se limpiaban y se desinfectaban con la arena. Pero hoy, ¿de qué estamos hablando? Y así les podría poner a ustedes 18 costumbres o 18 temas más. Porque no perdamos de vista. Cada animal es un mundo y es mundo en función de qué? De su realidad genética y epigenética. Segundo, cada circunstancia
incide en él, la que hay general, de una forma distinta. Si a ustedes es lo mismo, les coloco en Benidorm en el mes de julio a pleno sol a las 2 de la tarde en la playa, pues algunos morirán y otros estarán estupendos y por en medio la mayoría se irá. Bueno, pues esto pasa exactamente igual con la base animal. La interacción animal-circunstancia es única, es singular y es dinámica, porque cambia la anatomía y fisiología del animal, de la base animal, cada día, cada momento, cada instante. No es lo mismo una vaca de segundo parto que una vaca de sexto parto. No es lo mismo una cerda en la primera gestación que una cerda en la cuarta gestación. No es lo mismo una gallina de 320 huevos en ciclo que de 500 huevos hoy en ciclo. Pues claro, no podemos mudar, evidentemente, porque si mudamos nos hacemos pupa y vamos contra su bienestar animal. ¿Vale? Entonces, esta gallina de 500 huevos tiene poco que ver con la gallina de hace 4, 5, 6 años de 300, 305 huevos. Y por último, está claro que esta compleja situación es muy difícil de valorar y sobre todo de cuantificar y a través de ella gestionar la explotación ganadera. Una consideración ad hoc, y voy a lo que había hablado antes y lo concreto ahora. No es posible lograr que la situación de bienestar animal a lo largo de un ciclo productivo afecte a todos los animales de la base animal. No es posible. Lo que hemos de intentar en esta gestión, tal y como lo he explicado, es minimizar siempre los efectos, tanto desde el punto de vista técnico y económico negativos, que pueden originar la falta de bienestar animal en algunos individuos de la base animal. Procurando que en la granja la visión de la producción animal y por lo tanto la del bienestar grupal, que es el que rige, disponga con una visión lo más individual posible, disponga entre otras cuestiones de, primero, unos láminas de instalaciones altamente funcionales y naturalmente altamente adaptables, altamente adecuados a la realidad de la base animal. Segundo, una sanidad adecuada, esto lo conocen ustedes mejor que nadie, obviamente amparada por una gran bioseguridad interna y externa. Tercero, importante, mano de obra cualificada. Y en esos momentos tenemos dos problemas, ¿verdad? En la mano de obra. Una, la carencia de ello y segunda, la lucha por reducir las horas de trabajo semanales. Ya me dirán, ya me dirán. Nosotros en algunas granjas ya tenemos 2 ciclos de mano de obra para conseguir cubrir las necesidades. Esto hace 20 años ni se imaginaba aún. Hoy es así. Y naturalmente hablo de la aplicación correcta, las mejores técnicas disponibles a lo largo del tiempo. Y por último, ¿qué quiero? Una gestión integral correcta. ¿Y qué abarca esta gestión integral? Una gestión técnica, una gestión financiera y una gestión comercial. Y todo esto, naturalmente, amparado, subordinado a la gestión económica, que es la que va a definir la gestión comercial y, por lo tanto, la valorización de mis productos en el mercado. Espero que estas consideraciones sean lo suficientemente claras para que no admitan mucha discusión. ¿Y todo esto a dónde nos lleva? Que es la pregunta. Bueno, ¿y todo este rollo a qué? ¿A dónde nos lleva? Pues todo esto nos lleva o nos conduce a que realmente consigamos que un porcentaje elevado, ¿verdad?, en las distintas fases de la producción, pues tenga una base animal donde se minimicen las situaciones que puedan causar lesiones, etcétera, etcétera, que se reduzca significativamente el estrés, porque todo esto, ¿por qué lo queremos? Lo queremos porque genera coste. Cuando falta esto, aumenta el coste y puede incluso llegar a perjudicar al primer margen bruto. Creemos que se minimicen las situaciones que originen restricciones en la conducta. Pero cuidado, en la conducta natural, real de la situación en la que se encuentra la base animal, anatómica y fisiológicamente y psíquicamente hablando. De eso estamos hablando, de esto. Y entonces, naturalmente, hoy manejar, insisto, por ejemplo, de una vaca de 20.000 litros en lactación de 305 días no tiene nada que ver con aquellas vacas que manejábamos de 7.000 litros. Nada que ver. Sigue teniendo 4 patas y cuernos, pero muy poca cosa igual. Entonces, naturalmente, esto condiciona todo lo que estoy hablando. Y naturalmente, ¿qué hemos de controlar? Y esto es cada día más importante en razón de los límites a los que llevamos la base animal desde la perspectiva técnica. La realidad psíquica animal, que desemboca en cosas tales como las agresiones, ¿de acuerdo?, las peleas, la caudofagia. Uno de los temas de la caudofagia nace de la base animal en el entorno en el que está, pero también de su manejo, de su cuidado, de su atención. Es un ejemplo de la multifactorialidad de las problemáticas que tenemos. Y todo ello conduce a ¿qué?
a que la base animal, en términos globales, no consiga expresar de forma eficiente y eficaz todo su potencial genético de la forma más económica posible. Bien, al final, ¿qué queremos? Maximizar dentro de lo posible, que es función de la base animal, la cantidad y calidad de los productos y minimizar el coste. Y en esto, damas y caballeros, tiene el bienestar animal una trascendencia absolutamente fundamental. Hablo de bienestar animal zootécnico. Conclusiones. Primera, suponiendo que la granja objeto del análisis tuviera unas instalaciones, unos alojamientos perfectos, suponiendo que esta granja elaborara una mano de obra correcta, suficiente, que aplica adecuadamente las mejores técnicas disponibles, suponiendo que a pesar de todo no logra controlar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una mala orientación de la granja, por ejemplo, adecuadamente el criptoclima, el microclima, en los tiempos, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del aire, etcétera, etcétera, pues probablemente no consiga un buen nivel global de bienestar animal. Y entonces te dice el ganadero, ¿cómo es posible que yo no lo consiga? Por ahí, por lo de arriba. Y esos son otros grandes problemas. Por esto yo siempre digo que hoy en día en las granjas hay que tener una actuación multidisciplinar técnicamente hablando. Y eso naturalmente, ¿dónde está el problema? Pues probablemente el problema esté en que el alojamiento aparentemente correcto, la granja está mal orientada, esto da problemas en cuanto a velocidad de aire, en cuanto al tema de insolación, etcétera, etcétera, y determina esta falta de bienestar. Lo explico muy rápido, pero quiero que las ideas queden claras. Por lo tanto, segunda conclusión. Si la mayoría de los animales de la base animal no está realmente en una situación de bienestar animal zootécnico, la base animal no podrá expresar adecuadamente su potencialidad productiva. Y técnicamente empezaremos a fallar. Si fallamos técnicamente, fallaremos económicamente y fallaremos comercialmente, claro está. Y por lo tanto, no se podrán alcanzar la cantidad y calidad de las producciones que tenemos que tener en función de los costes que tenemos generados, primer margen bruto, segundo margen bruto, al tercer margen bruto, y naturalmente están incrementándose los costes de producción, que es uno de los grandes problemas. Y muchas veces, lo digo yo en las granjas a mis clientes, le digo, oiga, si aquí el problema es que tenemos costes fantasmas, y esos que no se ven, pero están, y que luego se ven en el balance, claro está. Y por lo tanto, en este contexto está claro que Podemos afecta al margen y ya tenemos el primer margen bruto mal, pues en lugar de por mor de la cadena de transmisión, va a ser negativo el segundo margen bruto y el tercer margen bruto. Y entonces estamos listos en cuanto a productividad y a beneficio. Y por lo tanto, está claro que el no bienestar de la base animal tiene una enorme influencia en los resultados económicos de la empresa. Esto es lo que quería llegar yo en la conversación de hoy. Como corolario, damas y caballeros, espero haya sabido demostrar en estos poco tiempo la cuestión, la trascendencia del bienestar animal a nivel de la empresa pecuaria. Y esto no es una cuestión emocional, ni es antropomórfica ni es antropocéntrica. Es una cuestión compleja de características zootécnicas, de naturaleza multifactorial, y además de un enorme dinamismo, se suman ahí los problemas o las dificultades, y evidentemente, cuando falta, hay una incidencia enorme de tipo económico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, afecta al balance final. Por lo tanto, el bienestar animal y su impacto en la producción es enorme. Pregunta de examen, ¿lo va a ser más en el futuro? Sí. Dos razones. Una, vamos a pedir a la base animal mayores producciones. Dos, como consecuencia de ello, la base animal se volverá mucho más exigente de lo que es hoy. Volviendo al tema de la gallina o al tema del pollo. Si yo cojo un pollo de carne de los que había en casa de mi abuelo, que para conseguir 2 kilos necesitaba media guerra civil, a lo que hago ahora, que lo hago en 38 días, pues evidentemente no es el mismo pollo. Ahora, por otra parte, la Unión Europea me está pidiendo un pollo de crecimiento lento. Ya me contarán ustedes a qué coste va a salir esto y cómo habremos de cambiar todas las bases que estoy hablando aquí. Por lo tanto, cuando entramos en esta dinámica, ¿verdad?, en esta diáspora de opiniones sobre unas realidades técnicas, pues el tema se complica enormemente. Y llego al final. La pregunta fundamental es ¿quiénes son los más interesados en que en la granja reine el bienestar animal? Pues en contra de lo que opina la sociedad, son precisamente los técnicos, los dueños de estas granjas, los más interesados.
Y esto es algo que todavía la sociedad no ha entendido. Y esto es lo que nos origina todos los problemas que estamos viendo. En fin, damas y caballeros, esto es lo que quería explicarles de una forma muy rápida. Bien, luego tendrán ustedes el librito este, que lo explico bastante mejor, y entonces lo leen ustedes, cuando no tengan sueño, lo leen, se dormirán enseguida y todos seremos felices. Gracias, gracias, presidente, un placer. Muchísimas gracias, doctor Buixade, por esta excelente conferencia y sobre todo porque se ha limitado al tiempo de los 45 minutos, Estaba pendiente, ¿eh? que es lo propio en este tipo de intervenciones. Y bueno, como es normal en las Reales Academias, pues vamos a abrir la conferencia de discusión, primero entre los académicos y luego entre el público en general. Raúl Sánchez. Muchas gracias. Mis felicitaciones al doctor Jaime Lamo por su presentación, al doctor Buixade por su exposición, que ha sido magnífica, ha estado muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo que lo que es la producción animal, y yo trabajo en porcino, que una granja, si no tiene unos beneficios, desde luego no tiene sentido. Pero aquí, mirando la historia y el desarrollo de todo lo que es la producción porcina, en los años 80, principios de los 90, lo que era una granja base que estaba por una unidad de trabajo, 1,5, que eso pues estaba para 200, 250 cerdas en ciclo cerrado, pues marcaba unos beneficios de esa granja de aproximadamente de 4 a 6 millones de pesetas al año. Eso creaba gran beneficio y se montaron muchísimas granjas en muchísimas provincias españolas. A partir de los años 90 y de los 2000, la cosa cambió y se hicieron grandes granjas. Llegamos en estos momentos que en estos años, pues yo creo que 4 o 5 grupos empresariales mantienen un porcentaje altísimo de la producción porcina en España. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos años? Que estas granjas desaparecieron aunque tenían beneficios. Y luego, mirando también lo que pasó en Francia, en Holanda, en Dinamarca, pues esto no es tan presentable, aunque también sí, las empresas crecieron muchísimo, pero se mantuvieron muchas granjas pequeñas. Yo no sé si está de acuerdo conmigo respecto que todo el tema de las cooperativas fueron fundamentales en este sentido. ¿Qué opina de todo esto? Vamos a ver. En primer lugar, hay un tema que no cabe olvidar, doctor, que es el tema de cómo está evolucionando el mercado. Es un tema en el cual hay una caída en el consumo interior, me refiero, hablo de España ahora, una caída importante. Esto nos lo haría mucho el doctor Antonio Palomo, que está ahí, y esto nos obliga a ir al mercado exterior, ¿no? Si yo miro el ejemplo de España, que es verdad, pero sobre todo el ejemplo Chile, le voy a poner una conversación que tuvimos, estaba conmigo en Cuba en aquel entonces, en aquella ocasión, hablando con los técnicos chinos que estaban en el Congreso Mundial que se hacía en La Habana, recordará usted. Yo les decía, para ustedes la peste porcina africana ha sido un desastre. Y me decían, no, no se confunda, profesor, ha sido una bendición, porque nos hemos cargado a millones de pequeños ganaderos que nos estaban dando la guerra sanitariamente hablando, y hemos empezado a construir grandes granjas. Y hoy, doctor, tiene prácticamente China la misma producción que antes de la PPA y además ha cambiado parte del consumo de proteína animal en proteína avícola. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el que marca las pautas es el mercado. Y el gran problema que tenemos aquí es que el mercado es inmisericordia, ¿vale? Y mi opinión personal es que los consumos seguirán bajando en los interiores. Y por otro lado, la exportación se está complicando. China baja la mitad sus compras y otros países lo mismo digo. Por lo tanto, al final, ¿quién podrá sobrevivir? Esa es la cuestión clave. Pues evidentemente, como ha dicho usted, quien tenga el suficiente beneficio para pagar los factores de producción y darse por satisfecho con lo que hoy gana. ¿Qué gana hoy una empresa familiar real después de impuestos? El 4% de la inversión. Yendo bien. Pregunta de examen. ¿Complace esto al propietario o no? Pues en la mayoría de los casos no. No solo no le complace, sino que no quiere que haya relevo generacional. Que lo he dicho. Por lo tanto, al final, doctor,
Nos estamos yendo hacia la caída de la producción por razones básicamente económicas y de sostenibilidad social. Esta sería la respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Quería hacerle otra pregunta, y esto por su gran carrera de profesor, de catedrático, y es, siendo lo que es el bienestar animal una ciencia multifactorial, disciplinaria, perdón, en la cual participan muchísimas ciencias, ¿cómo entendería usted de que se diese el bienestar animal en las universidades? ¿Como una asignatura única o que cada ciencia que participa que lo diese? ¿Cómo lo ve a nivel de docencia? El otro día hablaba con un ex profesor de Zaragoza de la Facultad de Veterinaria, Luis Ferrer, que se ha marchado porque no está de acuerdo en el planteamiento docente. Y yo le decía, mira, el tema de bienestar animal se tiene que enfocar desde dos perspectivas. Una asignatura troncal de bienestar animal que se definirá zootécnicamente lo que es y que luego en cada una de las ramas se aplicara la proyección de ellas al bienestar animal. Porque evidentemente el bienestar animal, por el hecho de ser multidisciplinar y multifactorial, depende de la especie que estamos tratando. Y no tiene nada que ver lo que es bienestar animal en una vaca nodriza o en un cerdo ibérico a lo que es el bienestar animal en un cerdo hiperintenso. Esa sería la respuesta. No le damos la importancia que requiere. Y no se la damos, y voy a ser crítico con mi propia institución, porque la inmensa mayoría de los profesores no han pisado el terruño en su vida y vienen de una consanguinidad intelectual absolutamente demencial. Y eso naturalmente nos llega a la teoría del caos. Y ahí estamos. Y no se lo explica a nadie que me manden a Guinea. Gracias. Un placer. ¿Una intervención más? Profesor Higuera. Buenas tardes, enhorabuena, profesor Lamo de Espinosa, por su introducción y enhorabuena, Carlos, ya te he conocido, te conozco desde hace muchos años, con lo cual ya sabía que iba a ser una excelente conferencia, Gracias. porque ya te conozco. Bien, mi pregunta va sobre un poco el bienestar animal. Estoy de acuerdo totalmente con lo que acabas de decir con lo de la asignatura de bienestar animal, que realmente la gente no tiene casi ni idea sobre ella, y con lo cual no puede explicarla. Pero lo que a mí sí me interesa mucho es porque ahora mismo están saliendo leches de bienestar animal, carnes con bienestar animal, todo está saliendo con bienestar animal y realmente están midiendo 4 parámetros externos y ninguno interno del animal. Exacto. Si eso se puede hacer o no. Si Bueno, eso es real o no, yo creo que es una mentira y un engaño hacia el público. sí, yo estoy de acuerdo con ello. Muchas gracias. Es sencillamente una figura que vende, pero que no representa la realidad de la granja. Porque no lo olvides, y lo hemos hablado también algunas veces, ¿no? Que yo he estado 7 años dando clase en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X Sabio y me encuentro con el mismo problema que me encontraba en agrónomos, que no sabemos de lo que estamos hablando y confundimos el bienestar animal zootécnico, que es lo que nos intentan dar todas estas historias, con lo que es el bienestar animal real zootécnico. Sí, estoy de acuerdo. Es un arma de venta, no es un arma técnica real. No lo es. Estoy de acuerdo. Mi opinión. Ya. Buenas tardes, yo me llamo Óscar Hernández, soy un humilde veterinario que trabaja en una empresa privada, en Pascual, exactamente. Quería hacerle una pregunta un tanto, no capciosa, pero sí un poco atrevida, ¿no? Imagínese usted ahora, no, sí, es fácil, es fácil. Imagínese usted que con este discurso, con esta conferencia que me ha encantado, la verdad, como a todas las personas aquí, que va usted al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo, donde residen la soberanía de los españoles y de los europeos. ¿Cuántos políticos, cuántos diputados, cuántos europarlamentarios cree usted que le darían crédito a lo que ha dicho? Sin tener en cuenta otras circunstancias y también pensando, y en eso discrepo un poco con usted, como decía Aristóteles, el hombre es un animal político, ¿no? En el sentido de polis y tal, pero bueno. Y la política es muy importante en nuestras vidas. Entonces, esa es la pregunta que le quería hacer. Y luego una afirmación, y ya termino, presidente, que no es mía, que es de profesor Lamo de Espinosa. Aquí en España tenemos muchas academias, reales academias. Estamos en una, esta, la de Ciencias Veterinarias, y creo que cuando se hace una ley en España, pues se podía contar con el saber, con la opinión de estas academias. No se tiene en cuenta. Esto es una idea que usted, me parece que lo dijo cuando entró aquí en esta academia y me parece acertado. Entonces, quería saber también su opinión.
si cree que sería, en fin, las academias están formadas por personas de mucho calado y de mucho conocimiento, mucha experiencia también, y que creo que podrían ayudar para hacer estas leyes. ¿Cree usted que tendríamos que sacarle más jugo, si me permiten la expresión, los señores académicos, a las academias para hacer leyes? Por ejemplo, bienestar animal. Se está hablando aquí mucho de bienestar animal. Pues a lo mejor en España, no sé si en Francia lo hacen, pero aquí en España, que hay estas academias, no se las tiene en cuenta. Entonces venimos aquí estaremos todos de acuerdo con lo que ha dicho usted, creo que estaremos todos básicamente de acuerdo, pero cuando salimos ahí fuera, el mundo es otro, las influencias son otras. Yo, que ahora llevo también comunicación en mi empresa, he descubierto las redes sociales. Si me permite, ya termino, ¿eh? Todo lo que hemos hablado aquí, perdón, todo lo que ha hablado usted aquí, en redes sociales, le dirían, y seguramente se lo dicen, sí, está bien, pero es que esto no cuaja, hay que traer una influencer, que no... Esto es muy complejo ahora. Hace 20 años seguro, bueno, yo también estaba ahí, era más fácil, pero ahora es muy complejo. Entonces, uno, lo que le he dicho, la pregunta un poco atrevida, si me permite, de si usted cree que esta conferencia se la comprarían algún diputado o muchos diputados o muchos europarlamentarios. Dos, las academias, idea del profesor Ramos de Espinosa. Y tres, si no cree usted que a veces los ingenieros agrónomos, los veterinarios, en fin, etcétera, estamos de acuerdo, pero luego salimos ahí fuera, 48 millones de españoles, yo que tengo, bueno, aquí muchos tendremos hijos jóvenes, y mi amigo Jorge de Saja también los tiene, y es muy complejo explicarles estas cosas. Gracias, y perdón por haberme alargado. Sí, yendo a la primera pregunta, tenga en cuenta que en las últimas elecciones, gente muy valiosa, conocida en nuestro medio, ha sido apartada del Parlamento Europeo. Primer tema sumamente importante. Si yo tuviera que cuantificar cuánta gente me entendería, diría que menos de un 5%, directamente. Que además no les importa un carajo, con perdón. Esa es la otra cuestión. En cuanto al siguiente tema, mire, yo empecé cuando se empezó a discutir la ley de bienestar animal, me llamaron. Duré exactamente una reunión. ¿Por qué? Porque era imposible coloquiar. Me enfrentaba a todos los talibanes del absurdo del tema del bienestar animal en base antropológica, antropomórfica, antropocéntrica y no zootécnica. Me marché. Y le dije al director general, por cierto, una persona de los afines al proteccionismo, le dije, mira, yo no puedo estar aquí, este no es mi mundo. Y ese es el problema. Y esto lo ato o lo uno a lo que usted dice. Por supuesto, las academias, que es un sitio donde hay una gran calidad de conocimiento, no son consideradas para nada. Pero tampoco la universidad. Hoy usted es considerado cuando es político. A mí me lo han dicho 14 veces. Esto don Jaime podría hablar mejor que nadie de ese tema, ¿no? A mí me lo han dicho 20.000 veces. Yo me vanaglorio de no tener ningún reconocimiento del Ministerio de Agricultura. Ni uno. Lo cual creo que es un honor que me hace. Y demuestro que realmente valgo. Yo creo que con esto contesto a su pregunta. Por favor, don Jaime. Presidente. ¿Me permites? Sí, es por... No, como ha hecho el comentario sobre... Bueno, muchas gracias por sus referencias a cosas que yo he dicho en el pasado, pero como ha hecho una referencia al tema de Francia y a las academias, y yo pertenezco a la Academia de Agricultura de Francia, quiero decirle que en Francia es bastante frecuente que el gobierno, el Ministerio de Agricultura, consulte a la Academia de Agricultura. Bastante frecuente. Yo ahora hace tiempo que no voy a ella, pero sí recibo la revista de la Academia regularmente y veo que de vez en cuando hay preguntas del Ministerio a la Academia con respecto a determinados temas. Aquí no. Aquí eso no sé. Primero, no tenemos una Academia de Agricultura, pero sí la de Ciencias Veterinarias. Y la Academia de Ciencias Veterinarias nos consultara, razón por la cual yo dije en aquel discurso que debería ser consultada. Pero es que tampoco la de Jurisprudencia y Legislación, la de Morales y Políticas. Yo tengo un hermano, la de Morales, y le pregunto, y además hablo mucho con Benigno Pendas, y no me cuentan que estén en esa situación. Francia se mueve de otro modo, y en relación con el agrario, además, los presidentes de Francia han tenido siempre una enorme preocupación por el agrario. Se han implicado, se han reunido con los agricultores, han participado en cosas. Eso aquí, desgraciadamente, no sé. Había pedido la palabra Javier López.
Sí, buenas tardes, Javier López de Provacuno. La verdad es que felicitar desde luego a don Carlos, al doctor Busade su presentación y desde luego felicitar a la Academia de Ciencias Veterinarias por una jornada como esta que creo que es muy interesante. Y una reflexión, Carlos, un poco que quiero ver tu opinión acerca de la utilización del bienestar animal y del concepto ligado a bienestar animal, entre comillas, para un fin posterior último, que es el que estamos viendo desde los sectores de reducción de la producción ganadera europea. Hablo por mi sector, que es el que conozco de vacuno de carne. En los últimos 4 años, la Unión Europea ha perdido 1.260.000 vacas. Su equivalente en terneros 1 millón, su equivalente en producción de carne, X mil toneladas de carne menos. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Tenemos ahora mismo, lo has mencionado, una normativa nueva encima de la mesa. Tenemos una propuesta de reglamento de la Comisión de Bienestar Animal en el Transporte que afecta a todas las producciones ganaderas. La pregunta es, ¿Quo vadis, Europa? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos en un horizonte en el que cada vez producimos menos y cada vez hay menos incentivos a producir? Porque cada vez tenemos un precio más alto, evidentemente, por la contracción de la oferta, y claro, el consumidor, que tampoco está muy boyante, tampoco paga. ¿Cuál es la solución? Intentar exportar a los países árabes, que sí casualmente pagan y valorizan nuestro producto, nos convertimos en unos suministradores de países árabes, nos convertimos en unos suministradores de países asiáticos, en zonas del mundo que quieren pagar la carne. ¿Hacia dónde vamos en Europa, Carlos? ¿Cuál es tu opinión y cómo se utiliza el concepto de bienestar animal para otros fines que has mencionado al principio, pero no has entrado en ellos, del trasfondo económico de lo que supone la reducción de la producción europea para facilitar otros intereses? Exactamente. Tú el otro día que estábamos almorzando tú y yo, gracias, hablábamos de que al final la carne de vacuno será un producto gourmet. Es verdad. Es decir, veo que el consumo de productos pecuarios tradicionales, carne, leche, huevos, etcétera, seguirá decreciendo. No sé si una parte importante de este crecimiento se ha cubierto por los alimentos plan base o los productos con proteína animal cultivados lo van a sustituir parcialmente. Y al final lo que sí tengo claro es que el objetivo en la Unión Europea con trasfondo político y económico es el de reducir sensiblemente la producción y el consumo de productos pecuarios tradicionales. Lo tengo absolutamente claro. Y en esos momentos, por ejemplo, el porcino, estamos empezando a ver la caída de la curva, ¿vale? Que era impensable hace 5 años y hoy está ahí. Es así como lo veo. Por esto yo decía al final de mi charla que va a aumentar la complejidad de la ganadería tradicional, si la podemos llamar así. Y me decía el otro día un ganadero vuestro, me decía, bueno, pero con las vacas nodrizas, ya, pero si la vaca nodriza produce un ternero y el ternero produce una carne que no se valora en el mercado interior, ¿qué hacemos? Y ahí está la cuestión, ¿sabes? Por ahí la complejidad que veo en el tema. Y no veo reacción. Y cuando decía don Jaime Lamo algo muy importante, el profesor Jaime Lamo de Espinosa, decía, en Francia el gobierno se preocupa por el medio rural. Y en España, no. Y así estamos. ¿De acuerdo? Y no parece, amigo mío, que esto vaya a cambiar a corto plazo. Esta es mi opinión. Sí. Mi nombre es José Ignacio Barragán, un placer. Solamente 2 comentarios. Uno, para aclarar este último punto, hay por ahí un grupo de trabajo en la Unión Europea que ha llegado a la conclusión que para la salud humana y el bienestar del medio ambiente, el consumo máximo de proteína de origen animal está en 20 y algún kilos. En España vamos por 105, pues blanco y en botella. Ese era un comentario. El otro no es un comentario, es una pregunta. Carlos, usted ha explicado muy bien, ha hablado de 2 cosas, ha hablado de bienestar animal y ha hablado de sostenibilidad. Y son 2 tótem perfectamente incompatibles. Cuanto más bienestar, teóricamente ponemos en riesgo la sostenibilidad, salvo que el bienestar animal no se refiera al bienestar animal antropomórfico, como dice usted, sino al bienestar animal zootécnico.
el bienestar animal zootécnico es amigo de la sostenibilidad, el bienestar animal antropomórfico es enemigo de la sostenibilidad. Bueno, ¿por qué no defendemos más esto? Es la pregunta, ¿eh? Y es una pregunta para todos. Estamos callados como puertas y luego pasa lo que pasa. Bueno, nada más, perdón. Yo creo que el principal motivo es que hay muchos intereses económicos en contra de la producción animal adecuada, con bienestar animal zootécnico, con una sostenibilidad cuatripartita bien incardinada. Porque aquí lo que hay es un mercado creciente de bocas que alimentar y quieren hacerlo a través de los productos de cultivo y de los productos plant-based. Y hay enormes cantidades de dinero en ello volcado. Y el otro día me decían, bueno, sí, pero parece que hay una parada, como siempre. Es como la carrera ciclista cuando suben al Tourmalet. De vez en cuando se paran y luego siguen arreando. Y al final llegan arriba. Aquí pasará exactamente igual. Es irreversible. Porque además se encuentran con el apoyo político. ¿Por qué razón? Porque los votos no están en el campo, amigo mío. Están en la sociedad que está alejada del medio rural. Y entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Ese es el problema, desde mi perspectiva, por lo menos. Vamos a una pregunta que viene por la red. ¿Existe alguna relación entre las grandes exigencias que se le imponen a las producciones ganaderas y la producción de carnes sintéticas? Sí, lo pregunta Daniel Campagna, de la Universidad de Rosario. De la Universidad de Rosario. Sí. Buenas tardes. Sí, es una pregunta súper importante. En estos momentos, hasta este momento, la producción de productos de proteína animal sintéticos, es decir, cultivados, no tienen todavía una reglamentación suficientemente desarrollada, pero ya la están pidiendo. Y yo creo que en el futuro también la va a tener y va a ser compleja, pero más fácil de cumplir que en la granja. Esa es la diferencia. Será más fácil cumplir a nivel industrial, es decir, a nivel de fábrica, que a nivel de granja. Esa es la cuestión. Otro tema es, por ejemplo, yo a mi edad, que no comulgo con este producto y no lo voy a consumir, pero nuestros hijos y nuestros nietos sobre todo nacerán con ellos, como han nacido con el portátil, con el ordenador y con no sé qué más. Y ellos seguro, el otro día se lo decía a mi hija, le decía, tus hijos, uno tiene 3 años, cuando tenga 20 te preguntará, ¿qué es un buey? Cuando se lo explica dirá, ¿y esto dónde estaba? Porque habrá pasado la historia. Eso es como lo veo yo. Y vean, es muy dramático, es real. El mundo cambia y así está. Y acá, recuerden por favor, por último, el famoso, lo hablamos una vez con don Antonio, la lucha en Wageningen entre el tractor y el caballo. Resulta que Wageningen llegó a la conclusión de que el caballo era más eficiente y eficaz que el tractor. Pregunta examen, ¿dónde están los caballos de trabajo? Así es la vida, señores. Así es. ¿Alguna pregunta más de la sala? ¿No? Pues el profesor Aparicio tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Felicitaciones al profesor Lamo de Espinosa y al doctor Usadé, profesor Usadé. Bien, felicitaciones porque has hecho una exposición extraordinariamente clara, poniendo el acento principalmente en los aspectos económicos y la relación entre la eficiencia económica y el bienestar animal. Que está claro que hasta ahora no se ha hecho mucha incidencia sobre eso, entre otras cosas porque no ha interesado. Pero has pasado de largo, no tenías tiempo obviamente, sobre la clave que desde mi punto de vista está motivando toda esta gran dinámica y la tendencia que va. Ya no se está hablando de bienestar animal, no se está hablando de la producción animal, se está hablando de una concepción urbanista del bienestar de los animales. Que además yo creo que una traducción deliberadamente errónea de una frase del Protocolo de Ámsterdam de Bienestar Animal del año 87, que es el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el del bienestar de los animales sintientes, que se ha traducido como animales que sienten emocionalmente. Y ahora lo que estamos asistiendo es a la contemplación de los aspectos emotivos, afectivos y emocionales de los animales, no a los aspectos productivos y al estado de bienestar real y físico de los animales. Por tanto, todo eso tiene un objeto deliberado y aquí nos estamos enfrentando a una batalla política y económica, que lo ha dicho de pasada, pero
no ha tenido tiempo, obviamente. Recordarán que en enero, en el discurso de inauguración del curso, pues hablé de bienestar animal y política. Lo que estamos asistiendo es una guerra política, no técnica. No se trata de mejorar el bienestar, no, se trata de poner trabas. Y además lo dicen claramente los partidarios de los animalistas más extremos, los que van en contra de la existencia de la propia ganadería. La misma norma de bienestar en el transporte no es una norma sobre bienestar en el transporte, porque hay aspectos técnicos que son contrarios al bienestar de los animales, porque van a tener más accidentes, más lesiones y más daños que la normativa actual. ¿Pero por qué se hace? Porque evidentemente lo que se pretende es estrangular el sector de transporte, que es clave en la ganadería actual, donde hay una compartimentalización de las funciones e incluso de los países. Con lo cual, si interrumpimos el flujo de animales, estamos bloqueando la producción animal en Europa. ¿Y por qué en Europa? Aquí esto no se plantea en África, en Asia, en América del Sur. Se plantea en Europa deliberadamente también y además financiado por capital europeo y sobre todo americano. En la famosa campaña de fin de las granjas, el final de la era de las granjas, está financiado por una entidad sin ánimo de lucro, que es falso, americana, ejecutada por una entidad sin ánimo de lucro, que también es falso, es mercantil, y ejecutada en Europa. Las consecuencias las vamos a pagar los europeos. No tiene sentido. No se va a aplicar en ningún otro sitio del mundo, pero aquí sí. El objetivo es que en Europa vaya desapareciendo poco a poco la ganadería. ¿Lo conseguirán? No lo sé, pero parece que los políticos no tienen mucho interés en conocer otra posición. Ha dicho el doctor Usade que estuvo en los debates de la ley de bienestar animal y se tuvo que marchar porque aquello era imposible. Hubo otros que planteamos, un ilustre profesor catedrático de producción animal, propusimos hacer una intervención y dijeron que no necesitaban técnicos. Esa fue la respuesta. No necesitaban técnicos. Muchas gracias y felicidades. Muy bien. Pues si no hay ninguna intervención más, pues vamos a clausurar el acto. ¿Quién? Sí, ya. Y bueno, agradecer de nuevo pues la presentación del doctor Buisadé. Realmente pues ha conjuntado muy bien su capacidad dialéctica con su formación en el campo de la producción animal, complementada lógicamente por un conocimiento exhaustivo de la economía, ¿no? Yo creo que hoy día la producción animal pues no tiene sentido sin una economía realmente real, ¿no? Donde efectivamente pues se tengan en cuenta estos factores multifactoriales tan importantes que tiene la economía, ¿no? Me ha gustado mucho el tema, sobre todo el tema que haya hecho pues una mención especial a la rentabilidad de las explotaciones, que no es tan grande como parece, ¿no? Y sobre todo por esta pérdida, ¿no? de competitividad que tienen las empresas. Son empresas pequeñas, medianas, no tenemos grandes empresas. Las grandes empresas precisamente se han visto un poco rechazadas por los políticos, ha habido cuenta de la posible contaminación que pueden crear en ciertas áreas geográficas. Y luego pues es preocupante el modelo de la Unión Europea en producción animal, ¿no? Sobre todo pues estas tantas normas, ¿no? Y tanta política que impide realmente pues el desarrollo de una política real que sea realmente pues aceptada por la comunidad, ¿no? Y realmente pues estas iniciativas ciudadanas, ¿no? Que son terribles, ¿no? Nosotros lo tenemos en el campo de la experimentación animal y ahora resulta que está surgiendo también en el campo de la producción, ¿no? Y luego, lógicamente, pues todos sabíamos que el tema de los cultivos tisulares pues llegaría a término y, como bien ha dicho, pues lógicamente es un tema pues que se impondrá como se imponen otro tipo de tecnologías, ¿no? Hay una inversión fuerte detrás que realmente pues... Y luego, por último, pues me ha gustado mucho pues la definición de sostenibilidad. Este es un concepto también que muchas veces sirve a los políticos para dar normas, ¿no? Que muchas veces
no se entienden realmente y que son poco tangibles. Y luego, pues me ha encantado también el tema del cuello de botella del bienestar animal, ¿no? Y por último, la enseñanza del bienestar animal, que creo que es una enseñanza que tiene que ser multidisciplinaria, donde todas las asignaturas, pues lógicamente tienen que imponer su parte, ¿no? Yo creo que tenemos que ir hacia esta tendencia tan importante. Y bueno, quisiera agradecer a todos la presencia tanto virtual como presencial. Hemos tenido casi 100 personas, nos han seguido del continente americano. Luego quisiera también agradecer pues, la presentación de nuestro académico de número, que ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Ha venido desde Monzón, donde ha recibido un premio, ya tiene que coger el AVE y ha llegado pues, con el tiempo justo. Y luego pues, también quisiera pues, agradecer la intervención de Óscar en relación con la función que tienen las Reales Academias, ¿no? Nuestro estatuto lo dice claramente, ¿no? Que las Reales Academias son centros de excelencia y de asesoramiento, ¿no? Pero desgraciadamente, pues las normas se hacen deprisa, luego se ven los defectos que tienen las normas, las tienen que corregir y lógicamente, pues en nuestra parte haremos todo lo posible pues para que de alguna manera pues la función pública pues se apoye en nosotros, ¿no? Y bueno, le vamos a entregar al doctor Buisadé pues un diploma de agradecimiento, pero antes de levantar la sesión quisiera decirles que el doctor Buisadé nos va a invitar a un vino de honor, ¿no? Con lo cual, un vino de honor, con el cual pues podremos hablar un poquito más del tema y nada más, agradecer a la presencia. Entonces, dice claramente, dice la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, y por el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo del señor Carlos Luis de Carbó por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia titulada La economía en la producción pecuaria y el bienestar animal, firmado por el secretario general del presidente. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias, presidente. Que nos den esta... Siempre que quieran ustedes, aquí estaré. Perfecto. Gracias, gracias, profesor, por la presentación. Gracias por la conclusión. Muchas gracias. Bueno, y se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno.